Deuteronomio capítulo 28. Vaya conmigo a la Biblia. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 28. Y este es el pasaje que vamos a tomar como guía del mensaje que vamos a compartir en esta preciosa mañana. 28, 13 de Deuteronomio. Dice la Biblia en el nombre de Jesús: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Aleluya. He titulado este mensaje, apreciados hermanos, obediencia nos lleva a la excelencia. Amén. Obediencia nos lleva a la excelencia. Fíjense que este pasaje inicia con un juego de palabras en donde habla de la cabeza y la cola. Este pasaje, muchos hermanos he visto que lo citan o lo usan, lo mencionan, pero este pasaje, hermano, está relacionado con una expresión importante. Según la costumbre de los judíos, esto tiene que ver con el poder de una posesión independiente, es decir, de reconocer la dignidad de la excelencia en una persona. La dignidad de la persona tiene que ver con una posición donde se encuentra, ya sea a la cabeza o a la cola. Pero miren lo que la Biblia nos dice, que Dios no pondrá, Dios no va a poner, Dios no va a ubicar a la cabeza. Pero esto está, hermano, relacionado con esta frase: si obedecieres. Dios nos va a poner ya sea a la cabeza o Dios nos va a poner encima cuando nosotros obedecemos. Pareciera ser, amados hermanos, que esto está completamente comprometido, la obediencia con la posición en donde Dios nos quiere colocar. Este versículo 13, leído en la Biblia, libro del pueblo de Dios, versión de 1981. Presta atención a cómo lo dice en esta versión de Biblia. El Señor te pondrá al frente, no detrás. Siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos de tu Señor, tu Dios, que hoy te ordeno, prácticamente cuidadosa. Entonces, cuando nosotros queremos tener una buena posición, o donde Dios nos coloque en una buena posición, tenemos que obedecer. Aleluya. La obediencia está relacionada con todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. El comportamiento humano tiene que ver con la forma, la manera en que el ser humano se rige o hace las cosas. La palabra obediencia en el Antiguo Testamento es un verbo hebreo que literalmente se escribe, obediencia significa escuchar a. Así que cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribe obediencia, está relacionado con escuchar a. ¿A quién? A Dios. ¿Escuchar a quién? A tu autoridad. En el Nuevo Testamento, la palabra obediencia se escribe oír abajo. Escuche esto y presta atención: oír abajo. Esta frase denota acción de escuchar o prestar atención. La idea de obediencia que sugiere este vocablo es de oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia de aquel quien habla. Es decir, que se tiene que prestar total atención a quien está hablando para que se cumpla lo dicho por la autoridad requerida. ¿Me están entendiendo la idea de la palabra obediencia? Gloria al Señor. La obediencia es algo fundamental en el ser humano. La obediencia tiene que ver con la familia. La obediencia tiene que ver con el trabajo. La obediencia tiene que ver con todo lo que hace el humano. Ahora,
la pregunta que surge: ¿por qué el humano no obedece? Ejemplo, yo no sé si es un solamente comportamiento entre nosotros los latinos, los hispanos. Vamos conduciendo el carro y vemos que la luz de verde cambia a amarilla. Las luces tienen una razón y hay que obedecerla. Pero cuando nosotros los latinos vemos que la luz cambia a amarilla y va a parpadear varias veces, pero después de la amarilla viene la roja, y la amarilla nos está diciendo: precaución, vaya deteniendo el auto. La gran mayoría, no voy a hablar de los latinos, de los panameños, lo que hacemos es metemos el acelerador y cruzamos antes que cambie a la roja. Comportamiento de nosotros. Pero ¿por qué el humano no obedece? Yo creo que vayan conmigo a la Biblia, al libro de Romanos capítulo 7, y vamos a leer 2 versículos salteados ahí. ¿Por qué el humano no obedece? Mire lo que aconseja la palabra del Señor. Y recuerde el mensaje: obediencia nos lleva a la excelencia. Romanos capítulo 7, dice la Biblia en el verso 15 y el verso 18. Aleluya. No se olviden de la pregunta: ¿por qué el humano no obedece? Romanos capítulo 7, dice la Biblia en el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. En el ser humano hay una lucha, y la lucha está entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y el apóstol Pablo, porque quien escribió el libro de Romanos fue el apóstol Pablo, tenía una vivencia, y esa vivencia, como la tenía él, la tenemos nosotros hoy día. Deseamos hacer el bien, deseamos hacer lo correcto, deseamos obedecer, pero no obedecemos. Y él dice: porque lo que hago no lo entiendo, no entiendo lo que estoy haciendo, no entiendo por qué estoy haciendo lo incorrecto, no entiendo por qué no estoy obedeciendo, no entiendo por qué no hago las cosas como deben ser, no entiendo por qué no me sujeto, no entiendo por qué no cumplo. Y él sigue añadiendo: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En su mente él quiere obedecer, y cada vez que se nos da una dirección o una directriz, decimos: sí, lo vamos a hacer. Pero muchas veces no lo hacemos, no cumplimos, y esto es falta de obediencia. En el versículo 18, el apóstol Pablo sigue reiterando: yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Diga conmigo: mi carne. Mi carne. Imagínense, el Señor Jesucristo dijo: la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra carne, siempre nos quiere llevar a la desobediencia, a lo incorrecto. Y tenemos una lucha interior, una lucha que hay veces se demuestra, otras veces esta lucha se disimula, hay muchas veces esta lucha se aparenta, se maquilla, pero quiero decir, nuestros actos reflejan la realidad, nuestra desobediencia. Y tenemos que entender, hermano, que usted no puede manipular la carne por mucho tiempo. Usted no puede manipular el deseo ese. Necesita algo superior a usted para poder sujetarse y obedecer correctamente, como lo dice Dios y como lo dicen las autoridades. Voy a continuar con la lectura en el verso 18. Voy a iniciar. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer. Ahora, una cosa es querer hacer algo, y podemos querer muchas cosas, que podemos querer hacer muchas cosas, pero lo más importante es proponerlo obedecer. Cuando no obedecemos, estamos incurriendo en quebrantar algo que se nos ha dado, o algo que se nos ha dicho. La palabra del Señor tiene un sinnúmero de ejemplos de personas que han obedecido.
como otras que han desobedecido, gloria al Señor. Y cada persona que ha desobedecido, eso le ha llevado a una consecuencia. Por eso le digo, la obediencia nos lleva a la excelencia. Es más importante obedecer, aleluya. Es más importante sujetarnos, es más importante hacer lo correcto, porque de esa manera podemos seguir cumpliendo como humanos. Si en la casa se nos da una orden y no obedecemos, habrá una consecuencia. Le doy un ejemplo. En el trabajo, si tu jefe te da una directriz o te manda a hacer algo y tú no lo haces, seguro estoy que te llama la atención o te manda un memorando. Pero si ya eres reincidente, puede ser que te suspendan. Pero si lo haces continuamente, tu puesto de trabajo puede estar expuesto. Así que la obediencia nos lleva a la excelencia. Todo en esta vida tiene que ver con obediencia. Y la obediencia es importante para vivir en esta tierra. La obediencia siempre trae consecuencias. Yo quiero mencionar 12 personajes en la Biblia que en algún momento desobedecieron a Dios. Y tomemos el ejemplo de estas personas, porque la desobediencia a ellos los limitó de disfrutar cosas que Dios tenía para ellos. Igual, si nosotros nos mantenemos en una vida de desobediencia, va a haber una consecuencia. Y estas consecuencias nos pueden llevar a perder lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra y en el futuro, la vida eterna. Ok, quiero mencionar primeramente la historia de Adán y Eva. Génesis capítulo 3. La Biblia dice en el verso 17 que desobedecieron a Dios. La desobediencia de Eva y Adán fue transmitida a todos nosotros los humanos. Y esta desobediencia, hermano, trajo como consecuencia el pecado de la humanidad. No hay mejor ejemplo que esta desobediencia. Segundo, la desobediencia de la mujer de Lot. Génesis capítulo 19. La Biblia nos dice a nosotros que Dios, a través de los ángeles, le habían dicho: corran a la montaña, huyan, porque Sodoma y Gomorra, el lugar donde ellos vivían, iba a ser destruida por fuego y azufre. Pero Dios le dio una directriz para que obedecieran: no miren atrás. Si miraban atrás era una señal de que estaban apegados a lo que estaba pasando en ese lugar y extrañaban ese lugar. Y cuando Dios le dice a través de los ángeles: no miren atrás, no miren atrás, la Biblia dice que Adán, Lot, disculpe, y su familia corrían a la montaña. Y la mujer de Lot, que la Biblia no menciona cómo se llamaba, miró atrás. Dice la palabra del Señor que esta mujer quedó convertida en una estatua de sal. Gloria al Señor. Tercer punto, desobediencia. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 4 que Dios le dijo a Moisés, verso 24 al 26, que lo confrontó. Y dice la Biblia que su vida estuvo expuesto a la muerte porque Moisés no había circuncidado a sus hijos. La Biblia habla de la circuncisión en Génesis capítulo 17. Pero en los capítulos anteriores, capítulo 3, capítulo 4, Dios le muestra muchas señales a Moisés, pero nunca le acordó que sus hijos no estaban circuncidados. Peligro, Dios no te va a acordar las cosas de que ya están escritas. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que obedecer. Dios le mostró señales, Dios le mostró milagros, y le digo: con esto ve donde Faraón, porque él te va a resistir, pero yo me voy a glorificar. En medio de todo lo que Dios le mostró, nunca le acordó a Moisés: no has circuncidado a tus hijos. Y dice que cuando llegó a una posada, Dios quiso matar a Moisés. Parece mentira. Dios no hace acepción de personas con ninguno. No importa si eres líder, no importa si eres pastor, no importa si eres obrero, no importa si eres el hermano que más diezma. La importancia está basada en la obediencia. Y aquí la experiencia de Moisés estuvo a punto de morir. Hay veces me pregunto, si Sefora no hubiera respondido, esposa de Moisés, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Gloria al Señor. Buena interrogante esta, para que vean. La obediencia es de arriba hasta abajo. Todos.
Cuarto ejemplo de la desobediencia. Israel, Dios le había dicho que no guardaran del maná de un día para otro. Éxodo capítulo 16. Porque si guardaban maná, se iba a contaminar con gusanos. Dice la Biblia en el verso 19 hasta el 20 de Éxodo capítulo 16, que cuando llegó el maná, los hijos de Israel recogieron maná, comieron maná y guardaron. Pero cuando llegó el día siguiente, todo el maná estaba lleno de gusanos. Hay que obedecer, porque el sustento de Dios, Él iba a darlo de día en día. En estos días estamos en crisis, en abstenencia. Yo quiero decir, hermano, confiemos en Dios, porque Dios va a sustentar a todo aquel que hace lo correcto. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La obediencia es importante. Obedece, gloria al Señor. Quinto ejemplo, la Biblia enseña en el libro de Éxodo 24, como Número capítulo 30, que para hacer holocausto al Señor no había que presentar fuego extraño. Pero la Biblia enseña en el libro de Levítico capítulo 10, versos 1 y 2, que unos jóvenes presentaron un fuego extraño al Señor. Y Dios rechazó ese fuego extraño y no estuvo contento con ese fuego extraño. Y hubo consecuencias para estas personas que presentaron fuego extraño a Dios. La obediencia nos lleva a la excelencia. Sexto punto, Dios le había dicho a Moisés: háblale a la peña. Porque ya en experiencias anteriores Dios le había dicho que golpeara la peña. En el Número capítulo 20, versos 8 y el 11, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Y él la golpeó, pero no una, la golpeó 2 veces. Esta experiencia limitó la entrada de Moisés a la tierra prometida. Toda desobediencia tiene una consecuencia. La obediencia nos lleva a la excelencia. Moisés no entró a la tierra prometida. Y eso, en esta ocasión, el pueblo exigía agua. Y Dios le dio agua. Pero cuando Moisés fue a hacer esto, estaba molesto con el pueblo. Pero la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra. ¿Cuánto ha leído ese pasaje? El hombre más manso tuvo una actitud incorrecta y la desobediencia de su reacción lo llevó a una ocasión. Importante, Dios no hace acepción de personas. Tenemos que ser obedientes. La Biblia también nos habla en una ocasión de una persona llamada Acán. El pueblo del Señor había llegado a conquistar una tierra en donde había muchas posesiones, pero Dios había decretado que esa tierra era anatema. Anatema significa maldito. Habían cosas que se podían hacer, habían cosas que no se podían hacer. Pero Acán, estoy hablando de Josué capítulo 7, verso 20 al 25, Acán tomó algunas cosas, un manto y algo de dinero, y lo escondió en su campamento, en su tienda. Lo hizo en secreto. Pero este secreto trajo como consecuencia que cuando el pueblo siguió en la batalla empezaron a perder. Y Josué se fijó que algo estaba pasando que Dios no había prometido. Y cuando Josué le pregunta a Dios qué está pasando, la Biblia dice que había pecado en el pueblo, desobediencia. Y cuando empezaron a indagar, encuentran que Acán ha hecho lo que Dios dijo que no se hiciera, desobediencia. Miren, ¿por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas? Aleluya. Estuvo en el desierto dando vueltas porque eran desobedientes. Lo dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, verso 6. Porque cuando salieron de Egipto había una ruta cerca de la costa para llegar más rápido a la tierra prometida. Pero Dios lo llevó a la península del Sinaí y después subieron. Esto nos enseña a nosotros que haber estado 40 años en el desierto era para que aquellos desobedientes murieran en el desierto y no entraran en la tierra prometida. Quiero decirle, hermano,
Cuidado que estamos dando vueltas en lugares donde Dios no nos quiere, pero es por nuestra desobediencia. Tal vez hay cosas que tú estás haciendo que a Dios no le agrada y no llegas al punto donde Dios te quiere llevar, pero no es porque Dios no quiera, es que tu vida de desobediencia te está desviando del plan de Dios. 40 años dando vueltas y no entraron a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo estás dando vueltas tú en cosas donde Dios no te quiere? Reacciona, cambia, porque la desobediencia tiene una consecuencia. Hay otro ejemplo claro de Sansón, un hombre que Dios había puesto como juez para el pueblo de Israel, y Dios lo pone con un propósito, para que él fuera uno de los que pudiera dar la cara por el pueblo y hacer lo correcto. Dice la Biblia que Sansón era un nazareo, es decir, un hombre que no iba a tomar licor, y había cosas que él no podía hacer. Pero la vida de Sansón no fue más desenfrenada. Sansón fue un hombre fornicario, un hombre que no miraba mujeres en Israel, miraba mujeres afuera y se desviaba. Un hombre que jugaba con el pecado. Y dice la Biblia, Jueces capítulo 13, que se enamoró de una, de otra, andaba por aquí, andaba por allá. Pero en el capítulo 16 dice la Biblia que se enamoró de Dalila. ¿Saben lo que significa Dalila? Delicada. Una mujer que tiene astucia. Dalila era símbolo de la astucia. Y Dalila no perdió tiempo. Gloria al Señor. Llegaron la gente que estaba en contra de Sansón en ese lugar, hicieron un trato con ella, y ella aceptó ese trato, porque a ella no le interesaba Sansón ni su fuerza. Hay veces nosotros estamos enredados con Sansón y hay cosas, valores fundamentales de la vida cristiana que estamos perdiendo por nuestra relación con Dalila. Dice la Biblia que puso en juego Sansón su posición como líder de Dios y se expuso ante Dalila, y su cabello fue cortado. Cuando perdió el valor, el honor de su cabello, así mismo la presencia de Dios se fue de él. Yo no creo que fue por el cabello, yo creo que fue por la desobediencia, porque si usted nota, cuando su cabello empezó a crecer, de todas maneras pidió a Dios fuerza y derribó los parales. Dios honra su palabra. Él no tenía que comprometer por qué o de dónde venía su fuerza. La desobediencia lo llevó no solo a perder su fuerza, sino también a perder su vida. Tengamos cuidado, que nuestra desobediencia nos puede llevar a perder la vida. Ahí está el caso de Saúl, primer rey de Israel, que hizo sacrificio y no era profeta, tampoco era sacerdote. Primera de Samuel capítulo 13. Dios no lo mandó a eso. Obstinado, arrogante fue este rey Saúl y perdió el trono. ¿Por qué? Por la desobediencia. Aquí está el caso también de Usa. Según dice la Biblia en Número capítulo 4 verso 15, el arca podía ser tocado por algún tipo de persona, no por cualquier persona. No todos los que estaban alrededor del arca podían tocar el arca de Dios. Y dice la Biblia que movían el arca de un lugar a otro, guiados por el rey David. Y dice la Biblia que había tremenda fiesta y David danzaba y se glorificaba en la presencia de Dios. Pero ese gozo lo llevó a la tristeza. Dice la palabra del Señor que el arca de Dios trastabilló, y Usa, que era de los que guiaba, él iba a guiar, él no podía tocar. Usa, que era de los que guiaba el arca por donde tenía que ir, dice la Biblia, segunda de Samuel capítulo 6 verso 6, vio que el arca trastabillaba y lo sostuvo, aguantó, como que lo apañó. Alguien diría, pero si se iba a caer, él hizo un bien. Mire, Dios no necesita de nuestra ayuda. Para Dios lo más importante es la obediencia. La obediencia nos lleva a la excelencia. Cuando él sostuvo con su mano el arca, así mismo perdió la vida. Nuestras buenas intenciones nos pueden llevar a la desobediencia de Dios.
Lo más importante es ser obediente, como dice la palabra del Señor. Como último ejemplo le puedo mostrar, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, porque ese pueblo se iba a arrepentir. Pero dice la Biblia que Jonás tomó un bote para viajar a Tarsis. Dios lo mandó, por ejemplo, hacia el norte y él se fue hacia el sur. Cuando tomó este bote, dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 1, en el capítulo 2 dice la Biblia que Dios tenía un gran pez preparado. Hay veces yo me pregunto, ¿cómo fue la vida de Jonás esos días o esa semana o esas horas en el vientre del pez? ¿Está correcto el lugar donde se encontraba el profeta de Dios? Por la desobediencia. ¿Cómo nos sentimos nosotros estando? Yo no sé si ustedes han estado en el mercado, en donde usted camina y hay agua con sangre de pescado, y hay agallas de pescado, pescado muerto, pescado, se siente olor a pescado. ¿Cómo estuvo Jonás metido en el vientre del pez? ¿Cómo respiraba él? ¿Qué respiraba él? ¿Qué experiencia más negativa? Pero esa fue la condición en donde estuvo Jonás por ser desobediente. Vuelvo y reitero, no importa la posición de una persona, no importa lo que haga una persona, no importa lo que haya hecho por Dios esa persona, todos tenemos que ser obedientes al Señor. Ok. Importante, buscar la excelencia por medio de la obediencia. Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Cuántos escriben gloria a Dios ahí donde están? ¿Cuántos escriben un amén ahí donde están? Vamos a buscar un pasaje de la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra del Señor, verso 22. Busca la excelencia por medio de la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1 dice la palabra del Señor en el versículo 22. No olvide el título. Obediencia nos lleva a la excelencia. Dice el verso 22 de Primera de Pedro capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, me quedo con lo que dice la Biblia al inicio del versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. La obediencia es como un purgante que purifica nuestras almas. La obediencia como un filtro. Dice el versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros hacemos lo correcto es porque estamos en la verdad. Cuando nosotros obedecemos, la obediencia purifica nuestra alma a través del Espíritu, lo dice ahí, mediante el Espíritu. Así que cada vez que nosotros estamos obedeciendo, aleluya, obedeciendo a la Biblia, obedeciendo a Dios, obedeciendo en casa, obedeciendo en el trabajo, obedeciendo en la calle, obedeciendo a nuestro mandatario. Importante, obedeciendo a nuestro mandatario. Cuando somos obedientes, la obediencia a través del Espíritu nos purifica, nos limpia, nos sentimos bien porque estamos haciendo lo correcto. Nos sentimos bien porque estamos obedeciendo. Nos sentimos bien porque vemos que está dando resultados. Por eso hay que obedecer. Entonces, digo, hermano, cada vez que tú obedeces, te estás purificando tu alma a través del Espíritu por la obediencia a la verdad. Y este versículo es bien significativo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora, cuando hablo de la obediencia, hay cosas que me preocupan. Y quiero mencionar 3 aspectos preocupantes sobre la obediencia. Y presta atención. Presta atención. Primero, la obediencia media es desobediencia. Si lo cree, escribe amén, gloria al Señor. La obediencia a media es desobediencia. Cuando a mí me mandan a hacer algo, o yo tengo que hacer algo, y no lo hago como debe ser,
lo hago de mala gana, lo hago pataleando, lo hago refunfuñando, eso es obediencia media. Eso significa desobediencia. Y a su nombre. Gloria. Escribe gloria ahí, mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Segundo, me preocupa la obediencia con retraso. Es desobediencia. Te mandan a hacer algo, ya voy y no vas. Pasan 20 minutos, ya voy y no vas. Ya voy, yo voy ahora. Espérese, ¿cuál es el apuro? Pero es importante la obediencia. Por eso reitero, la obediencia con retraso es desobediencia. Hay que obedecer. Cuando no obedecemos, llegamos, hermanos, a incurrir en un incumplimiento de lo que nos están diciendo. Y tercero, la obediencia con actitud incorrecta es desobediencia. Aleluya. Si crees estos 3 puntos, hermano, escribe ahí gloria a Dios. Escribe un amén. Escribe un aleluya. Voy a repetirlo. La obediencia media es desobediencia. La obediencia con retraso es desobediencia. La obediencia con actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud incorrecta? Poniendo cara, tirando las cosas. Gloria al Señor. Una actitud incorrecta, cuando se te dice que hagas algo, eso se llama desobediencia. Y cuando somos desobedientes, nos estamos contaminando. Adán y Eva fueron desobedientes. El diablo fue desobediente. Caín fue desobediente. Judas fue desobediente. Hay que tener cuidado qué espíritu nos está controlando. Cuando yo hablo de desobediencia, quiero leer algo que tengo aquí. Dios ha establecido autoridades para la humanidad. Autoridad en la familia, autoridad en el trabajo, autoridad en el colegio, en la universidad. Hay autoridades establecidas por Dios. Y nosotros aquí, dirigiéndome a mis hermanos y amigos panameños, Dios ha establecido autoridad aquí en Panamá. Quiero leer 2 pasajes, no lo voy a analizar ni voy a comentar, solo lo voy a leer. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, no lo busque, yo lo tengo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el versículo, sométase. Yo me someto, no me somete la autoridad a mí. Dice la Biblia, Tito capítulo 3, verso 1, no lo busque, yo lo tengo, solo escuche. Dice Tito capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Importante, Romanos 13:1 dice sométase. Tito 3:1 dice sujétate. El sujetarse o el someterse no es algo que hace la autoridad, es una decisión mía en obediencia. Cuando yo no me sujeto o yo no obedezco a las autoridades, yo estoy cayendo en desobediencia. Y quiero tomar unos minutos para hablar sobre nuestras autoridades panameñas, independientemente del partido que seas tú. Todos somos panameños. Y ahora a nivel mundial hay una crisis. Y yo considero, tal vez me equivoque según la opinión de alguien, pero yo considero que las autoridades panameñas están intentando hacer lo correcto. Y felicito al Estado panameño por lo que está haciendo y lo que ha hecho hasta este momento. Todas las medidas que han tomado, todas las decisiones que han tomado por el bien del panameño y del extranjero que vive en Panamá. Es importante obedecer. Y miren, me preocupa algo. Las autoridades han tenido que ir restringiendo nuestras salidas a las calles. Primero que saliéramos de una hora a cierta hora. Después de cierta hora no se salía. Después que salieran en un espacio de horas. Después que salieran a hombres y mujeres. Hoy, domingo 5 de abril del 2020, hoy nadie puede salir a la calle. ¿Pero sabe por qué? Porque se dice, no queremos nadie en la calle haciendo nada, y la gente sale. ¿Cómo puede ser
que un funcionario del gobierno que tiene positivo de coronavirus lo encuentran viajando del interior hacia Panamá, porque vive acá en la capital, pero es positivo. ¿Cómo puede ser que hay una persona que tiene positivo y lo encuentran comprando en un supermercado? ¿Cómo puede ser? Y vuelvo y digo, las autoridades panameñas están trabajando. Ellos no están esperando que los enfermos lleguen al hospital. Están en la calle tomando temperatura. Entras a un supermercado, están tomando temperatura. En los buses están tomando temperatura. En el metro están tomando temperatura. Están repartiendo mascarillas. Están creando en las redes sociales una manera en que tú te comuniques si sientes los síntomas. El gobierno está trabajando. Esto no es un asunto de política. Este es el bien común del panameño y del extranjero que vive en Panamá. Obedezcamos las autoridades. ¿Cómo puede ser cierto que dijeron no salgan? Y según la conferencia de prensa, porque aquí en Panamá hacen conferencia de prensa todos los días en la noche. Todos los días hay conferencia de prensa. Nos están anunciando todo lo que está ocurriendo. Yo espero, hermano, amigo, que obedezcamos. ¿Cómo puede ser cierto que la conferencia de ayer dice que detuvieron o han detenido 707 personas, unos sin cédula, deambulando por ahí, otros sin el permiso para andar, otros sin hacer nada? Obedezcamos. Miren, y hay algo preocupante. El COVID-19 no es que sea mortal. El cáncer es más mortal, el SIDA es más mortal, la pulmonía es más mortal. El problema de este virus es la manera en que se contagia. Es fácil contagiarnos y no nos damos cuenta cuando nos contagiamos. Y hay personas que no tienen síntomas, son asintomáticos, ellos no tienen nada, pero lo tienen y te contaminan. Antes el Estado decía, no es necesario usar todavía mascarilla. Desde el jueves están diciendo, si sales a la calle, usa tu mascarilla. Importante ser obediente. Recuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, allá entre el 88, 89, 90, y quiero honrar, y tuve los mejores maestros. El pastor Lauren fue mi maestro. El pastor Rey Salcero fue mi maestro, y el pastor Raúl Rangel. De él tomé este versículo, fue el primero que oí que habló de este versículo. Eclesiastés capítulo 5 verso 8. Solo voy a leer al final lo que dice este versículo. Dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esto nos habla de autoridad. Sobre las autoridades hay una autoridad, pero sobre todas esas autoridades está Dios. Si obedecemos nuestras autoridades, estamos obedeciendo a Dios. Obedezcamos nuestras autoridades. Eso es importante. Ahora, y reitero, la obediencia nos lleva a la excelencia. Cuando hablamos de obediencia, yo no puedo dejar o pasar por alto alguien que caminó en esta tierra y nos dio ejemplo de obediencia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5 versos 7 al 9. Aleluya. Hebreos capítulo 5 dice la palabra del Señor, del verso 7 al 9. Hombre que obedeció al pie de la letra, y cuando querían que hiciera algo fuera del tiempo, él decía, mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, yo soy obediente. Dice el versículo 7 de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8, y aunque era hijo, fíjense que la palabra hijo ahí está en mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya. No hubo hombre más obediente en esta tierra que Jesús. Y dice que lo hizo como hijo. Cuando la palabra hijo aparece ahí, está hablando de su manifestación humana. Cuando Jesús estaba como hombre, que caminó en esta tierra, que nació, que durmió, que comió, era un hombre obediente.
hermanos, amigos, seamos obedientes. La obediencia nos lleva a la excelencia. Y dice el versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Lo que qué? Dígalo conmigo, hermano, al final. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. La salvación es para la gente que obedece. Aleluya. Jesús murió en la cruz por gente obediente. El propósito de Jesús venir a esta tierra fue obediencia. Y la salvación fue un plan de la obediencia. La obediencia es para nosotros el cumplimiento de lo que Dios tiene preparado. Sea obediente. Vive obediencia. Ten un comportamiento obediente. Enseña la obediencia. Imparte obediencia. La obediencia nos lleva a la excelencia. Y quiero terminar con un testimonio. Esta es la historia de un predicador que testificaba en un culto cuando predicaba. Según la historia, este predicador viajaba de la ciudad de Denver, el estado de Colorado, a Chicago, el estado de Illinois. Y dice que por radio se comunicaba el piloto con la torre de control. Constantemente, comunicando, la comunicación. En medio de la comunicación, la torre de control le dice al piloto del aeroplano: tengan cuidado, porque el espacio aéreo está lleno de nubes y la condición atmosférica no es favorable para su vuelo. Al rato llegaron a Chicago y no podían ver nada, solo nube. Pasaron 5 minutos y estaban dando vueltas sobre la ciudad de Chicago. Pasaron 10 minutos y seguían dando vueltas. Llegaron a 15 minutos y estaban dando vueltas sobre la ciudad porque no podían aterrizar. Y la torre de control no autorizaba que descendieran. 20 minutos y seguían dando vueltas. Los pasajeros se desesperaban en el vuelo. La gente se preguntaba: ¿por qué no aterrizamos? Y el piloto les dice: no podemos aterrizar porque no veo nada. Y la torre de control no lo ha autorizado. Pasaron 25 minutos, llegaron a 30 minutos. Tenían 45 minutos y ya el piloto se preocupaba por el combustible. Pero la comunicación se mantenía. Gloria al Señor. Llegó el momento en el minuto 55 que la torre de control le dice: ahora vaya a tal altura, a tal lugar, y empieza a descender poco a poco. Y a medida que fue descendiendo, el espacio aéreo se fue aclarando. Llegó el momento en que ya vio las pistas de aterrizaje y descendió satisfactoriamente. ¿Por qué pudieron descender? Por una buena comunicación y obediencia. La obediencia nos lleva a la excelencia. Amigo hermano, en estos días de crisis mundial, la obediencia y la comunicación es importante. Si queremos llegar a ver fin de año, mantente en tu casa. Sé obediente. Mantén la comunicación. Ten cuidado con las redes sociales, todo lo que aparece. No todo lo que aparece en redes sociales es lo correcto. Busca la fuente ideal y piensa en lo que vas a hacer. La obediencia nos lleva a la excelencia. Si nosotros queremos ser hijos obedientes y dar ejemplo de obediencia en nuestras casas, como cristianos tenemos que ser personas obedientes. Así como la experiencia que acabo de mencionar de aquellos que volaron casi 55 minutos en un mismo lugar y no podían descender. Uno, porque no se lo autorizaban, y dos, porque todavía el ambiente no estaba correcto. Si ellos hubieran tratado de descender, hubiera pasado algo terrible. Sus vidas hubieran estado expuestas. Puede ser que tu vida esté expuesta en este momento, pero yo te digo, obedece. La obediencia nos lleva a la excelencia. Gloria al Señor. Quiero que tomemos unos minutos y oremos, hermano.
Quiero que oremos por los hermanos del Ecuador. En el Ecuador han muerto algunos pastores y hermanos. La situación está terrible. Gloria al Señor. Vamos a orar unos minutos. Ahí donde está, si está con tu familia, tómate de la mano. Aleluya. Suelta el celular por un momento. Gloria al Señor. Tómate de la mano. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos y por toda la nación del Ecuador. Este virus está en todos los países del mundo casi. Pero vamos a pedir por nuestros hermanos ecuatorianos que están teniendo un momento sumamente terrible. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que en este momento tú pongas tu mano sobre nuestro hermano país del Ecuador. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Mira cuántas personas en este país han muerto. El colapso el sistema de salud en el Ecuador. Te pido, Señor, que lo ayudes. Ten compasión, ten misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia sobre este país. En el nombre precioso de Jesús, pon tu mano preciosa sobre ellos, Padre. Ayúdalos, anímales, fortalece, sálvalos, Señor. Que tu mano de misericordia y de bondad sea sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Que la sangre de Jesús los cubre en esta hora. Rompe, Señor, todo espíritu de muerte. Llega, Señor, a las casas. Llega a los hospitales. Llega a las calles. Miren donde estas personas están moribundas, Señor. Haz un milagro sobre ellos. Ahora, Señor, aleluya. En el nombre de Jesucristo, ayúdalos, Señor. Ten misericordia y compasión de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por Panamá y el mundo. Pon tu mano preciosa sobre cada país y sobre nuestro país, Panamá. Ahora, Dios, líbranos, Señor, de este virus en este momento. Ayúdanos a ser obedientes, llévanos a ser obedientes, enséñanos a ser obedientes. En el nombre de Jesucristo, rompe toda cadena de muerte, ata el espíritu de muerte, reprende el espíritu de muerte, detén el espíritu de muerte. En el nombre de Jesucristo, trae vida a cada país, Señor, trae vida a cada nación y enséñanos a ser obedientes, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos por Panamá. Cubre con tu sangre nuestro país. Cubre con tu sangre esta nación. Mira cuántos extranjeros, Señor, en este momento, en este país pueden estar en peligro. Ayúdalos. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos. Acompáñalos con tu misericordia. En el nombre de Jesús.